Los embalses de la cuenca del Duero superan el 90% de su capacidad. La campaña de regadío está asegurada, pero eso no significa que se pueda gastar todo el agua embalsado. El plan hidrológico del Duero ya tiene el informe favorable del Consejo Nacional del Agua, un plan que contempla la creación de 7 nuevas presas que se ubicarán en el río Órbigo, el Carrión y el Cega-Eresma, los sistemas más deficitarios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El agua, el control y la gestión del agua van a ocupar este programa. Hay varios temas sobre la mesa. Queremos comprobar si verdaderamente esos nuevos embalses son necesarios. Recordaremos las recientes avenidas e inundaciones para debatir sobre la necesidad de limpiar los cauces y, por último, también abordaremos el coste del agua y de las tarifas a las que tienen que hacer frente los regantes. Con este temario es obligatorio que nos acompañe el presidente de la CHD, la Confederación Hidrográfica del Duero, José Balín. Buenas noches. Muy buenas noches. Hace un año estuvo usted aquí en esta mesa. ¿Se acuerda de lo primero que le pregunté? Pues no me acuerdo. Le dije, mal año para ser presidente de la Confederación. Nunca se sabe lo que es bueno ni lo que es malo. ¿Sabe por qué, no? Porque sí, porque el año pasado fue un año muy seco, Pero bueno, este año es un año con mucha más agua y bueno, pues evidentemente es mejor desde ese punto de vista. El refrán era, si en mayo no hubieras lodo, dalo por perdido todo. Sí, efectivamente. Ahora no es que haya lodo, hay charcas. Eso es verdad, ese es un refrán castellano antiguo y este año hay efectivamente más agua, lo cual es bueno en general para el campo y es bueno para los acuíferos y es bueno para todo el sistema hidráulico. Pero eso no quiere decir que tengamos que gastarnos todo el agua, porque lo que nos pasa en la cuenca del Duero es que tenemos menos capacidad de embalse de la que consumimos en un año. Entonces tenemos que administrar no solamente para llegar a final de campaña, sino que tenemos que administrar para que nos quede algo de reserva para el año siguiente. Porque si el año que viene empezamos sin reserva y viene un año seco, entonces tenemos catástrofe. Entonces hay que administrar siempre. Dicen que el mejor momento para hacer la compra de casa es después de comer, con la barriga llena. También será entonces el mejor momento para hablar del futuro del agua y de la gestión, ahora que están los embalses llenos y no cuando hay esas presiones de todo tipo, ¿no? Depende, porque para hablar de construir nuevas presas es mejor hacerlo cuando los embalses están muy secos, porque entonces dices, ¿ves cómo hay falta de capacidad? Cuando los embalses están muy llenos, sin embargo, pues la gente dice, hombre, si tenemos agua. Jesús Andrés Sedano, alcalde de Toro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Tenemos muchos temas y diferentes, uno de ellos es las inundaciones, ver si verdaderamente esas presas, esos embalses también sirven para regular los caudales y controlar las avenidas. En marzo estuvimos con esos episodios concretos también de crecidas que inundaron la Vega de Toro. ¿Quedan secuelas todavía? Bien, pues lo cierto es que hay secuelas, pero no tanto como esperábamos. Pensábamos que el daño podía haber sido mucho mayor, pero bueno, esos daños, una vez que se han evaluado ya, digamos que se centran en cuestiones como caminos rurales y poquito más, o sea que no ha sido tan importante como nosotros en un principio pensábamos. Lo que no cabe duda es que ha sido pues una riada importante. Es la zona del Duero, es la Vega y es el lugar natural en el que el río tiene que producirse esas avenidas en ese momento, pero yo creo que es muy importante en esta ocasión la prevención, el aviso que se ha realizado. Eso pues ha evitado que los daños fueran mucho mayores. ¿Qué es lo que ustedes, muy brevemente, piden para que, me imagino que lo que están preocupados es para que eso no vuelva a suceder? Claro, hombre, nosotros pedimos muchas cosas. Nosotros pedimos, primero, hay una zona del río, sobre todo en la zona sur, en la que se realizan unos depósitos, unos sedimentos, que sería muy importante controlarlos a lo largo del año, para que esas zonas
digamos, luego no produzcan, no sean un tapón. Eso es uno de los elementos importantes. Hay otros, como por ejemplo mejorar unas zonas de escollera y bueno, pediría muchas más cosas. Pero luego lo veremos con más detalle y veremos si hay alguna responsabilidad que dependa del presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, se lo va a poder decir en persona y a menos de medio metro. Ángel González Quintanilla, buenas noches. Buenas noches. Usted es el presidente de Ferduero, que más o menos es la asociación de regantes, más o menos no, es la asociación de regantes de la cuenca del Duero, que estamos hablando de unas 80.000 propietarios, podemos hablar aproximadamente. Sí, más o menos, aunque ahora la medición de propietarios es ya muy difícil hacerla porque ha habido tanta emigración en el campo y ahora en este momento, por suerte, yo creo que está volviendo alguna gente y sobre todo gente joven que se ha quedado sin trabajo en las ciudades, ha vuelto al campo y eso es de agradecer. Me imagino que este verano no va a tener muchas llamadas por problemas de agua, con la batería le va a aguantar varios días. Evidentemente por problemas de agua yo creo que no. Lo que sí que es cierto, y ya lo decía antes el presidente, que la administración tenemos que hacerla cuando tenemos agua. Cuando no se tiene agua se administra muy mal, la escasez. Es ahora cuando tenemos que administrar para poder quedar a final de campaña con una cantidad importante en el embalse que nos sirva de despensa para la campaña siguiente, por si acaso la siguiente seca. ¿Es cara el agua? Bueno, el agua no es cara, son caras las demás cosas que están en torno al agua, pero el agua no. Vale, pues entonces lo mismo sube en el precio, así que... Hombre, esperamos que no. También está con nosotros Javier Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches. Portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla y León, también profesor en la Universidad de Valladolid. Desde el colectivo de Ecologistas en Acción, ¿verían con buenos ojos que se incrementasen el número de presas en Castilla y León? Pues no, y así lo hemos hecho saber en las alegaciones que hemos presentado en la última aprobación. Yo creo que esto, dicho en términos genéricos, solo se puede explicar en términos genéricos. Hace 30 años, no en la prehistoria, hace 30 años, en España había una cultura del agua que consistía en construir muchas infraestructuras para dar agua a quien demandaba sus usos, que no eran principalmente las ciudades, sino que eran y siguen siendo principalmente la agricultura y el turismo y la construcción, que se han revelado como insaciables, y por tanto pues toda la cultura del agua era hacer muchas infraestructuras para aumentar la cantidad de agua disponible para esos usos. Yo creo que el movimiento ecologista hemos contribuido a que cambie algo, esperamos que cambie más, pero a que cambie algo esa cultura del agua. Seguramente también la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, que va en esa línea, también ha contribuido a esa situación. Pero yo creo que antes de hablar del agua así, con usos tan particulares, merece la pena hacer una primera reflexión que yo creo que fortifica estos argumentos que yo estoy poniendo encima de la mesa. Está empezando a haber nuevas técnicas de identificación del uso del agua, que son mucho más consistentes que las anteriores. Una de ellas es la huella hídrica, ¿no? Ya hay varios expertos que están trabajando en la huella hídrica, es un poco como la huella ecológica hecha para el medio ambiente en general, pero esta concreta para los usos del agua. Solo con que sepamos que estudios medios, no de comunidad autónoma, sino estudios medios, nos dan que para 1 kilo de carne de vaca hacen falta 15.000 litros de agua, pues seguramente empezaremos a cambiar un poco la cultura que tenemos con respecto a este asunto. O simplemente para una hamburguesa de 150 gramos, 2.400 litros de agua. Es la cantidad de agua que lleva incorporada en todo el proceso que ha conducido a la presentación de una hamburguesa en una mesa. Una camisa de algodón, por salir de la agricultura y que nadie me acuse, 4.100 litros de agua. Yo creo que esto es la base de que a nivel de todo el mundo, a nivel de España y a nivel de Castilla y León, debemos afinar muchísimo en todo lo que esté relacionado con el agua y que las políticas de oferta den pasos a políticas de demanda o de gestión correcta de este recurso. Del ahorro seguro del agua, que en eso coincidiremos todos los que estamos en la mesa, también hablaremos a lo largo de este programa. Son muchos los temas que queremos tocar, vamos a ir por partes. Lo primero es ese plan hidrológico que contempla unas inversiones de unos 1.500 millones de euros, saneamiento, modernización de regadíos e infraestructuras hidráulicas. Les vamos a dar algún detalle más en el siguiente vídeo. En los próximos 10 años, la cuenca hidrográfica del Duero espera contar con 7 nuevas presas.
Se trata de 2 embalses en el río Eresma, en Segovia, en Ciguiñuela y Carbonero el Mayor. Recogerían unos 35 hectómetros cúbicos. En el sistema Carrión, en Palencia, 2 en el río Cueza y otro en el arroyo de Fuentearriba. En total, 65 hectómetros cúbicos. Y en el río Órbigo, en León, 30 hectómetros cúbicos repartidos entre el nuevo embalse de Los Morales y La Rial. Balsas necesarias para mejorar el abastecimiento del regadío, según la Confederación, aunque rechazables por parte de algunos ayuntamientos. Es un peligro para la población porque nos meten 34 hectómetros cúbicos delante de nuestros pueblos, nos anegan 2 valles preciosos, nos anegan y nos impiden producir bien pastos, bien cultivos de cereal en esos valles. Carrizo es un municipio que tiene muy poco terreno y entonces pues estamos enfadados. Las 7 infraestructuras incrementarían la capacidad de regulación cerca de 150 hectómetros cúbicos, algo más del 5% de los 2.770 de los que dispone la cuenca. De momento solo se estudia su impacto ambiental. Bueno, pros, contras para nuevos embalses. ¿Por qué se decide, se cree que es necesario hacer 7 pequeños, porque son, respecto a otros embalses que tenemos en la cuenca, ¿por qué son necesarios, se plantean? Pues la cuestión está muy clara. Con independencia de que la principal inversión que plantea el plan hidrológico, la principal y la más voluminosa, es en modernización de regadíos y por lo tanto en ahorro de agua, todos los modelos de cálculo de caudales indican que a pesar de la modernización habrá carencia de agua en una serie de sistemas. El sistema Órbigo, el sistema Carrión y por supuesto en el sistema Eresma. Eso es una cosa evidente. Pero además a mí me gusta hablar con números porque las ideas son bonitas, pero los números permiten cuantificar y ver un poco la dimensión de los problemas. El río Duero es un río más grande que el Guadalquivir. Tiene un caudal aproximadamente como 1,5 veces al Guadalquivir. El volumen de presas que tiene el río Duero, aguas arriba de Zamora, es aproximadamente la 1/3 parte que el Guadalquivir. Es decir, el Guadalquivir, se han hecho en el Guadalquivir muchos más embalses y más voluminosos que en el Duero. ¿Qué sucede? Pues que cuando en el Guadalquivir viene un año húmedo, pueden almacenar agua para prácticamente 3 años. Cuando en el Duero viene un año húmedo, no podemos almacenar agua más que para la campaña en curso. Entonces, no tenemos reservas, y eso se nota. Por eso es necesario incrementar las reservas. Pero no es que lo diga la Confederación, es que lo ha pedido la mayor parte de los regantes y lo ha pedido la Junta de Castilla y León. Es decir, lo ha pedido realmente los colectivos y las organizaciones que viven del agua. Eso es una parte, las necesidades del agua para poder abastecer los regadíos. Pero hay otra cuestión fundamental, y es que la única forma de verdad efectiva de reducir de forma notable la problemática de las inundaciones y de las avenidas son las presas. En estos momentos se ha visto claramente cómo ahora bastantes colectivos de la zona de Segovia, donde ha habido algunos problemas en la zona del río Cega, ya empiezan a pedir que se incluyan embalses en la zona del Cega en el plan hidrológico. Es un debate, ¿eh? Ahora ya cualquiera, cuando queráis conveniente, podéis ir participando. Creo que vamos a ver, las presas son hijas de otra época, las presas del Guadalquivir son hijas de otra época, que ya no se comparte, insisto, y no es solo una idea, es un marco regulador que es la Directiva del Agua de la Unión Europea, que lo dice explícitamente. Hay que mejorar sustancialmente los mecanismos de gestión y hay que dejar de invertir en infraestructuras físicas o colocarlas en una dimensión mucho más razonable que la que hasta ahora han tenido. Por tanto, eso es lo que hay, eso es lo que hay. De todas formas, claro, en este debate, ya he dicho antes que hay 2 usos del agua que se han manifestado en nuestro país como insaciables. La agricultura, uno de ellos, y el otro la construcción y el turismo. Aquí la construcción y el turismo no afecta a la intensidad de la cuenca mediterránea, pero sí la agricultura. Es decir, y no hay que retrotraerse tampoco mucho tiempo para ver con qué sistemas de regadío se trabajaba hace 30 años, qué cantidad de agua se despilfarraba en esos sistemas de regadío y cómo es cierto, eso se ha ido mejorando. Pero todavía el margen de mejora es espectacular. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es decir, oiga, ustedes que quieren tanto agua, ¿qué precio están dispuestos a pagar por ese agua? Ese es el segundo elemento que hay que tener en cuenta.
Cojamos también la cuenca mediterránea como ejemplo. En la cuenca mediterránea, cuando hubo la discusión del Plan Hidrológico Nacional, del trasvase del Ebro, etcétera, que no merece la pena aquí reproducirla, el Partido Socialista dio una alternativa que a mí no me pareció razonable, que fue la de construir desaladoras a tutiplén, exageradamente. Cuando han empezado a llegar los precios del agua de la desalación a las explotaciones agrícolas que se suponían eran las más necesitadas de agua del mundo mundial, y que además son bastante rentables, ha disminuido sustancialmente alrededor de ese precio las demandas de agua. Por tanto, discutamos las dos cosas al mismo tiempo. Demandas de agua, coste que pagan efectivamente quienes utilizamos el agua, porque también los urbanos lo pagamos, y qué precios están dispuestos a pagar, y en relación con ese precio cuánta demanda habría. Porque claro, sin hablar del precio no se puede hablar de demanda, porque insisto, sin precio sería infinita. Pues está bien hablar de esas necesidades. Sí. En el caso, por ejemplo, del agua que viene de Riaño, hay problemas y siempre enfrentamientos entre las diversas comunidades de regantes porque no se quiere trasvasar precisamente el agua. No sé si se soluciona con las presas del Carrión, si ya se soluciona ese problema para embalsar. Esperamos que ese problema se pudiera solucionar. Pero bueno, hay un tema aquí que se está diciendo de que cuánto nosotros estamos dispuestos a pagar. Yo le diría cuánto nosotros estamos gastando en este momento en la modernización de regadíos y en modernizar las explotaciones, no solamente para gastar menos agua, sino para contaminar menos. Que hacemos las dos cosas y hay zonas donde se están gastando inmensas cantidades de dinero. Sí. Pero si no le importa, vayamos a términos medios. Yo he cogido los datos del Plan Hidrológico de Cuenca del Duero. Bien, pero... Recuperación de costes del servicio del agua. Uso agricultura, 44,1%. Perdón, sin incluir costes... Esto lo he sacado hoy. Sí, pero Javier, sin incluir costes ambientales, si incluimos costes ambientales baja a 38,2%. Sí, pero Javier, muchas veces los que habláis en la teoría... No, estos son datos. Pero habláis un poco en la teoría y no tenéis en cuenta que hay muchas otras cosas encima de eso. Si nosotros no facilitamos el que haya producción agraria, impediremos que haya alrededor de eso mucho empleo vinculado a toda la transformación agroalimentaria y a otra serie de cosas. Cuando se dice que las presas son algo del pasado, eso es lo mismo que decir que el pan o el chorizo son cosas del pasado. ¿Por qué? Es decir, pues porque el pan... No conozco ninguna directiva de la Unión Europea que diga que no hay que comer pan o chorizo. Sin embargo, sí que digo... No hay ninguna directiva europea que diga que no hay que hacer presas. Es claramente antiinfraestructuras y claramente progestión. Esa es una opinión. Vale. Esa es una opinión. Lo que sucede es que hay directivas europeas que están vinculadas a una perspectiva centroeuropea de abundancia de agua y no tienen demasiado en cuenta lo que pasa en los países del Mediterráneo, que son bastante secos. Pero hablar de que en España y en el Duero no es necesaria una regulación adecuada de agua es pretender que desaparezcan muchos de los empleos del mundo rural. Pero además hay otra cosa también muy importante. Cuando vienen inundaciones, nos olvidamos de muchas cosas y entonces la gente sí que habla de presas. Yo creo que hay que tener una evaluación clara de las cosas. Y dentro de esa evaluación clara de las cosas, lo que es evidente es que de acuerdo con las necesidades actuales y las que se deriven de un futuro en el que haya modernización en buena parte de la infraestructura de regadío, como se está haciendo, realmente sigue haciendo falta de agua. Y eso es una cosa evidente para cualquiera que haga números. Y no puede uno escudarse en decir que las presas o los embalses son cosas del pasado, porque entonces hablaríamos de que la electricidad también es cosa del pasado, y hablaríamos de que los regadíos son cosa del pasado, y hablaríamos en general de que la alimentación es cosa del pasado. Los regadíos modernos no son cosa del pasado. Pero es que, además, diría otra cosa, ese debate es cierto, pero es parcial. Lo que habría que compararlos con el empleo capaz de generar otra agricultura. Si me permitís, yo quería ir por ahí, precisamente, si me permitís. De los regadíos en vamos a hablar luego, pero bueno. Estamos hablando, si me permites, yo creo que es fundamental. Estas infraestructuras de las que estamos hablando para una agricultura posmoderna, para una agricultura que empieza, yo creo, a ponerse en valor realmente ahora que vemos otros sectores como están.
para nosotros es fundamental, o sea, para los municipios que nuestra gente depende de esa actividad agraria, para nosotros es fundamental tener unas infraestructuras hidrológicas adecuadas, que permitan unos riegos acordes y en unos precios en los que a todo el mundo se le pide el esfuerzo, pero es un factor de desarrollo para nosotros clave, o sea, yo no puedo imaginar la Vega de Toro, que otra cosa es que las directivas europeas, la directiva marco, desde mi punto de vista, va mucho más por el ahorro, mucho más por la racionalización, que por otra serie de cosas que afecten directamente a las infraestructuras. Yo creo que las infraestructuras son muy necesarias y tienen que estar perfectamente reguladas para potenciar uno de los elementos más importantes que tenemos en el Duero, que es nuestra agricultura. Un ejemplo, yo quisiera agradecer de verdad el esfuerzo de los remolacheros de Toro, uno de los cultivos que más agua lleva, y que a lo mejor ahí la señal hídrica de la que hablabas puede hacer que se desmaye cada uno. Bueno, se ha conseguido con un régimen pluvial muy diferente al de Alemania y al de Francia, polarizaciones mucho más altas que en cualquiera de estos lugares, y riqueza y cantidad por hectárea, ¿no? Esto sin un uso racional del agua. Sin unas infraestructuras adecuadas, estamos mermando una de las posibilidades más importantes que tiene nuestra zona de desarrollo. Y yo entiendo y comprendo a mi colega de Carrizo con esa preocupación que tiene, y lo entiendo, pero de verdad que todos debemos hacer un esfuerzo en ese sentido y entender que esas infraestructuras, especialmente las encaminadas a regular los riegos y que garanticen ese aprovechamiento, yo creo que nada más inútil que lo que hemos visto, el desperdicio de agua que ha habido a lo largo de muchos años, y creo que han sido muchos los años, especialmente los últimos 8 años que hemos perdido en este punto concreto, que es fundamental, como digo, el aprovechamiento del agua, han sido 8 años dilapidados. Hemos preguntado en nuestra página web, como todas las semanas, si creen que es necesario más presas en la cuenca del Duero. Como pueden ver, el 69%, esta pregunta la dejábamos colgada el lunes, hoy es jueves, el 69% cree que sí, que se necesitan más embalses, y un 31% que considera que no. Hemos ya incluido en este debate que no solamente es por la utilización para la agricultura, sino también para el control de las inundaciones. Hemos visto que en el mes de marzo episodios concretos de crecidas que han provocado inundaciones. Si bien es verdad que a lo mejor determinados inmuebles no están edificados en el sitio que les corresponde, pero parece cierto que si hubiese habido unas presas, unos embalses, unos kilómetros más atrás, eso no hubiese ocurrido. Castilla y León cuenta con unos 20.000 kilómetros de cauces fluviales, y ante riadas como las del pasado mes de marzo en Viana de Cega o en la zona de Toro, Llega hasta aquí, ha llegado hasta aquí. la necesidad de más embalses es evidente. Hacen falta más presas en la margen izquierda del Duero. Ríos como el Eresma, el Cega, el Pirón. Nuestra idea es dejar en el plan hidrológico de la Cuenca del Duero abierta la puerta a que se puedan hacer esos embalses, bien a corto plazo por los que estamos ahora o por la generación siguiente de ingenieros. En caso de que existieran esas represas, la pregunta es si estos destrozos se podrían haber evitado. Todo esto que hemos visto en Viana y en Mojados no hubiera ocurrido si hubiera habido ahí unos embalses en cabecera. Otros elementos que regulan los caudales son la vegetación en las riberas y la sedimentación, oportunos en muchos casos para frenar el exceso de agua. No obstante, la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene un sistema de limpieza continuada. En general, lo que queremos es repasar los ríos y darlos una vuelta una vez cada 8 o 10 años, a todos los tramos. A unos con un tratamiento más blando y otros con un tratamiento un poco más duro. Los técnicos defienden además el desagüe natural de los ríos. Las limpiezas abundantes ocasionan una erosión excesiva y desbordamientos más rápidos aguas abajo. Vamos con el ejemplo exacto. Las inundaciones de Viana de Cega, ¿se podían haber solucionado si hubiese habido una regulación cauce arriba o tampoco se hubiera previsto de ninguna manera? No, es evidente. En un río parecido, aguas arriba, en el río Riaza, donde existe una presa, que es la presa, una presa no excesivamente grande, pero es una presa, bueno, razonable, se recibieron en los momentos de punta del orden de 150, entre 150 y 200 metros cúbicos por segundo de caudal. Porque nos hagamos una idea, pues como 5 veces lo que lleva de media el Pisuerga en Valladolid.
Bien, la presa almacenó esa punta de caudal y solo permitió que como máximo pasaran 40 metros cúbicos por segundo, aproximadamente entre la cuarta y la quinta parte. En la cuenca alta del Duero, en la presa de la Cuerda del Pozo, en Soria, llegaron a entrar 500 metros cúbicos por segundo, algo así como 12 veces el caudal medio del Pisuerga, en un momento punta. Se consiguió que lo máximo que saliese fueran 70, y eso que estaban ambas presas relativamente llenas. Es decir, las presas tienen como uno de sus objetivos precisamente el que cuando llega una gran avenida, las presas recogen ese agua y la guardan y luego la van soltando mucho más lentamente. Es decir, las presas son la única posibilidad real de laminar buena parte de las avenidas, no de eliminarlas completamente, pero sí de laminarlas. La sociedad, en todo caso, tendrá que pensar, dice, bueno, alternativamente a las presas, ¿qué puedo hacer? Dejar que se inunde una gran llanura. Todo en esta vida tiene sus pros y sus contras. ¿Qué sucede? Pues que, digamos, sin presas, el río Duero tendría aproximadamente, digo la cuenca del Duero en general, pues una superficie de algo así como 200.000 hectáreas de vegas inundadas los años de grandes inundaciones, cuando así en un año como este, pues lo que ha habido, que no ha sido un episodio importante, fuerte de avenidas, los ha habido mucho más grandes, pues lo que hemos tenido ha sido aproximadamente del orden de 10.000 hectáreas. Es decir, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Está la sociedad dispuesta a que pueblos, superficies, etcétera, de las mejores vegas de la región sean inundadas, o es preferible, digamos, tener infraestructuras que sean capaces de regular? Esa es la cuestión y hay que evaluarlo. Sí, bueno, efectivamente esa es la cuestión y hay que evaluarlo. Es decir, hay alternativas a las presas, limpieza, gestión, aliviaderos naturales y, por supuesto, prácticas radicalmente diferentes a las que se están haciendo. Entiendo el problema de la agricultura, entiendo que los daños a la agricultura e inundaciones temporales no son tan elevados, ¿no? También, eso hay datos, pero claro, lo que es indescriptible ya es lo que está pasando con los terrenos urbanizables. Eso es lo que es indescriptible, precisamente por esta cultura de que como lo embalsamos todo, lo regulamos todo, pues los ríos tienen que ir perfectamente encauzados por donde van en verano. Vamos a coger los alrededores de Valladolid. Plan General de Ordenación Urbana de Santovenia de Pisuerga, aprobado por la Junta de Castilla y León, recurrido por Ecologistas en Acción y ganado el recurso, obviamente, porque quería construir en terrenos inundables, pero no inundables con avenidas de 500 años o con cálculos de 500 años. Es decir, yo he visto la Plaza Mayor de Santovenia inundada hace 13 o 14 años y me querían construir a unos 400 metros hacia el cauce de la Plaza Mayor. Tudela de Duero, por poner otro ejemplo, otro municipio que tiene un meandro además del Duero, quería construir en una zona inundable porque el promotor le hacía un puente enfrente donde estaban los terrenos actuales. Oiga, pero si esto es inundable. Y en algunas ocasiones la Confederación ha llegado, en otras ocasiones ni ha llegado ni ha estado. Es decir, hay que estar un poco activamente también en este problema. No es un problema solo de la Confederación, es un problema del conjunto de las administraciones públicas. ¿No creemos también que entre los costes que hay que cargar al exceso de regulación, de presas, etcétera, está este coste de invadir zonas inundables con edificaciones y urbanizaciones? Yo creo que sí. Pero eso no yo creo que sí. Eso no habrá que cargárselo a la Confederación. No, he dicho a todas las administraciones. Y la Confederación a veces ha estado, no ahora, sino la Confederación a veces ha estado un poco silente, un poco mirando para otro lado. Yo lo único que puedo decir es que ambas cosas no son incompatibles. Bueno, pero, claro. Es decir, el hecho de que efectivamente no se deba de construir en zonas inundables, y existe ahora mismo una normativa que establece bastante claramente dónde se puede construir, y a lo mejor, efectivamente, en algunos sitios, y la Confederación ha informado de forma negativa unos cuantos sitios, y esos son claros. Pero con independencia de eso, lo que está claro es que no solamente hay que evitar construir en determinados sitios, sino hay que evitar, evidentemente, que se puedan inundar muchas zonas, porque claro, si estamos hablando de desastres que pueden evitarse, me parece a mí que eso hay que tratar de hacerlo, sobre todo si además de esa forma retienes agua para cuando la necesites. En el caso de Toro,
se hubieran evitado daños si hubiese estado controlado por alguna presa. Bien, yo discrepo un poco. No cabe duda que una mejor infraestructura puede ayudar a regularlo, ¿no? Y es necesario, pero no nos garantiza, sobre todo en el caso, yo diría, de todo lo que es el Bajo Duero. Es una zona inundable porque es la zona de la Vega de Toro, y entiendo que lo que sí es importante es la posibilidad de que se regule, pero no podemos tener una garantía, dada la orografía y digamos las condiciones geográficas que tenemos, que no se pueda llegar a una inundación. Lo que sí es verdad es que se podrían minimizar muchísimo los daños, y lo que es muy importante es la colaboración con las autoridades en este sentido, con la Confederación Hidrográfica, subdelegación del Gobierno, para mantener una línea permanente de comunicación que evite realmente daños incluso personales. Eso es fundamental, eso se ha hecho bien esta vez y esperemos que se siga haciendo así. En todo caso, desde el punto de vista administrativo y lo que corresponde a los ayuntamientos, y a mí me gustaría que los ayuntamientos tuvieran también una participación activa en este sentido, es muy importante. Todos los ciudadanos en todos los municipios hacemos un esfuerzo importante también por la calidad y por el control del agua y por el ahorro del agua. Yo entiendo que son cosas elementales, totalmente elementales, o sea, es impensable que se puedan aprobar desarrollos urbanísticos en este tipo de zonas, ¿no? Pues así de ellos, pues y hace 2 días, ¿eh? Pues eso es impensable. Así de ellos, y hace 2 días. Yo en eso sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay zonas que se deben proteger, que se deben preservar, y para eso la ordenación urbana, los planes generales de ordenación y el desarrollo urbanístico, pues se tiene que controlar mucho mejor. Nada que ver con lo que hemos hablado antes de regular y de agricultura. Son cuestiones diferentes. Sí, hay un tema importante, y evidentemente las presas no garantizan que se pueda regular el 100%, pero evidentemente van a minimizar mucho los daños, ¿eh? Y el que se tome como ejemplo el que haya edificaciones, el que haya cosas dentro de los cauces de los ríos, eso no tiene por qué impedir o estar en contra de las regulaciones. Una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Hagamos la policía que haga falta para que en esas zonas no se edifique nada, ¿eh? Y hablemos de lo demás tranquilamente, sosegadamente, sin problemas, Pues ¿eh? claro. Pero que haya que hacer un diálogo, estoy de acuerdo. Pero a lo que no estoy de acuerdo es que alguien por sistema esté en contra de todo. Yo a eso es que no paso por ese tema. Yo no estoy en contra del jamón serrano, por poner un ejemplo, ¿eh? Estáis en contra de todas las regulaciones, sean necesarias o no sean necesarias. Hombre, será de las Vamos a innecesarias. discutirlas. ¿Y cuáles son necesarias para vosotros? Es que yo no he visto ninguna que sea necesaria para vosotros. Todas son innecesarias, porque con la limpieza del río, con la limpieza del cauce, con no sé qué, nos arreglamos. Eso es mentira, y tú sabes que es mentira. Bueno, depende del De caso, ¿no? eso vamos a hablar, Eso porque depende del caso. usted ha dicho que es una de las posibles alternativas, la limpieza de los cauces. Aquí entran también Aliviaderos naturales, hay más en técnicas. colisiones ¿eh? a No se puede limpieza, abordar. porque ¿Qué son los aliviaderos Pues naturales? alguna zona que se paga los perjuicios que supone inundar esa zona en el periodo de avenida. Es decir, Las Vegas Alguna naturales. zona. Pero no hay Es vegas decir, también donde se hace la presa y se echa la gente, ¿eh? Sí. ¿No hay vegas? Normalmente. Ah, claro, esa no nos acordamos. Normalmente no son vegas. Bueno, es decir, son vegas, No, orillas de las- río. Las zonas altas no No, suelen pero ser decís solo al vegas. alcalde ese que ha dicho Sí, que le estáis sí, pero- fastidiando la vida. Pero no, alcalde al que yo conozco y que me parece muy bien que lo ha dicho Vale. porque defiende su pueblo. Pero claro, pues eso. en su pueblo riegan porque se inundó Barrios de Luna. Ojo, porque claro, es muy bonito decir, no quiero que en una parte de mi pueblo gane una presa cuando en mi municipio se están regando 1000 hectáreas aproximadamente, más Será o menos. cualquier alcalde que se Es le hace decir, una presa, vamos, claro, lógicamente el alcalde está en contra de es eso. normal, pero para eso está la evaluación ambiental y Claro, social efectivamente. conjunta. Es decir, ¿qué hace una evaluación? Ver los pros y los contras, ver los daños y los beneficios, ver las necesidades y hacer una evaluación global por alguien que tiene que ser independiente del promotor de la presa. Y eso en este país se hace, y en esta comunidad autónoma, en este territorio, en los últimos 20 años, pues resultaron negativas las evaluaciones de la presa de Vidrieros, las evaluaciones de la presa de Bernardos, las evaluaciones estas todavía no han de la pasado presa ese de Umaña. trámite, ¿eh? Estas están empezando Bueno, no a han pasado trabajarse ese en ello. trámite todavía, por eso.
sí, evidentemente Porque tendrá se han incorporado muy a última hora. Tendrá que ser lo que determine la evaluación de impacto ambiental. Eso es. Pero con eso se parte. Lo que es curioso es que en los últimos 30 o 40 años, en España, en algunas partes de España, sí se han hecho bastantes presas y se ha incrementado muchísimo la regulación, y en el Duero no se ha hecho prácticamente nada. De ahí resulta lo que decía, que de las grandes cuencas hidrográficas de España, el Duero es con diferencia la que tiene menor capacidad de regulación y la que tiene en general más dificultades. Y eso debería, si pensáramos con criterio de verdad de lo que es de interés para nuestra tierra, debería hacernos reflexionar. Por supuesto, cada cual tiene su idea, sí, claro, pero debería hacernos reflexionar porque, claro, a lo mejor estamos poniéndonos en diferencia de condiciones con otros territorios que están mejor dotados que nosotros de infraestructuras hidráulicas, y eso deberíamos de tenerlo muy presente, no sea que por ideas nuestras estemos dando contra nuestros propios intereses. Un dato solo. En un esbozo de huella hídrica que parece ser que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente y el de Agricultura conjuntamente, que aparece también en los documentos del Plan Hidrológico de Cuenca, dice que efectivamente gastamos por debajo de la media española y que exportamos ya mucho agua, el 88% al comercio interregional y el 12% al comercio internacional. Ya exportamos mucho agua en la huella hídrica que incorporamos a los productos que generamos aquí. Cuidado, vamos a centrarnos cuidado, ya estamos exportando mucho agua, sí, y le sacamos poco rendimiento a esa exportación. De agua virtual, agua incorporada en procesos productivos. No, vamos a ver. Ese dato le he sacado del plan hidrológico. Pero claro, eso de hablar de temas virtuales, porque claro... No, eso es una técnica supercientífica, admitida, tan admitida que la hace el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Por supuesto, pero lo que pasa es que hay que manejar como todas las técnicas, hay que manejarlas en sus términos adecuados. Porque claro, decir que nosotros exportamos mucho agua... Incorporada en productos. Incorporada en productos, cuando resulta que, por ejemplo, España es deficitaria en cereales... La gente me limito a decir lo que dice el... pero es que hablar de temas virtuales... No es un tema virtual, se le llama huella virtual, pero no es un tema virtual. Esa cantidad de agua está incorporada. Sí, pero eso de decir que está incorporada es una forma de decir las cosas, pero lo que no se dice, por ejemplo, se sabe, por ejemplo, que en España normalmente se importa el 30% de los cereales, y eso hace muy difícil mantener nuestra cabaña ganadera y mantener el empleo rural. Cuestión de precios. Se sabe, por ejemplo, que España importa aproximadamente el 90% de las proteaginosas, y eso dificulta nuestro... ¿No será cuestión de precios? Nos estamos, yo creo que desviando del tema, aunque es muy interesante lo que estamos hablando, y por cerrar y por pasar página. Hablábamos de la limpieza de los cauces, aquí hay confrontación también de ideas. Hay algunos que piensan que los cauces tienen que estar limpios como si fuese un auténtico canal, otros creen que tiene que haber una vegetación, hay que respetar también la limpieza por épocas de nidificación. ¿Cuál es la postura intermedia necesaria para evitar que no haya problemas de salubridad en los términos que son urbanos, o para que esa vegetación retenga el agua lo suficiente para que no baje rápidamente a las vegas que estábamos hablando? Pues hay una cosa muy clara. Si un río está muy limpio, está como un canal, el agua va mucho más deprisa, y cuando llega a una gran avenida, ¿qué sucede? Llega más pronto a la zona de las vegas y de las llanuras y produce mucha mayor inundación. Esa es una cosa que sucede y que saben todos los ingenieros hidráulicos. Por el contrario, si el río está muy lleno de vegetación, en las zonas por donde pasa, tiene poco paso y el río se sale. ¿Qué hay que hacer? Pues como siempre un término medio. Lo que hay que hacer es mantener el río con una cierta vegetación, porque hay que tener sensibilidad ambiental, y también por eso que he dicho, porque si no el río se embala y llega e inunda mucho más rápidamente las vegas. Es decir, a Toro, que está en la zona baja, lo que no le interesa en absoluto es que los ríos estén muy limpios. Es decir, a los señores de la Vega de Toro no le interesa en absoluto, ni a los de la Vega del Pisuerga.
¿Término medio? ¿Están de acuerdo en el término medio? Sí, en término medio hay que ver dónde llega la sensibilidad ambiental. En general, como principio, sí que los principios son importantes, no solo los estudios de cada caso, los principios son importantes. Por ejemplo, en Valladolid ahora se está haciendo una actuación en el cauce del Pisuerga que no creo que tenga esa sensibilidad ambiental necesaria. Una pregunta, ¿por qué hay tantos problemas a la hora de hacer esa limpieza? Sabemos que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero, pero muchas veces se solicitan los permisos de los propios ayuntamientos y tardan en llegar, es decir, ¿eso es porque también tiene que pasar unos procesos de evaluación o tiene que pasar un tiempo determinado para poderse hacer esas limpiezas? Bueno, en general la mayor parte de las limpiezas las hace la propia Confederación, pero es verdad que en algunas ocasiones hay ayuntamientos o comunidades de regantes o hay otro tipo de organizaciones que quieren participar en la limpieza. ¿Qué sucede? Que muchas veces las limpiezas hay que hacerlas de acuerdo con determinadas autorizaciones medioambientales que no corresponden a la propia Confederación. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros lo que queremos hacer es, estamos trabajando en ello en estos momentos, un plan de largo plazo que contemple todas las actuaciones medias que tienen que hacerse en el río a largo plazo. Eliminación de un porcentaje de la vegetación de riberas, eliminación de un porcentaje de los lodos y de las islas que se van formando, que si no llega un momento en que taponan el río, es decir, también algunos otros trabajos medioambientales, y tener esos trabajos evaluados ambientalmente a largo plazo, de manera que sea mucho más fácil, primero, un trabajo continuado y también que permita autorizar a aquellos que lo deseen de forma más inmediata. Eso estamos tratando de ponerlo en marcha en estos momentos. Si son 30 segundos, sí, porque nos tenemos que ir a publicidad. Bien, 30 segundos solamente para decir que comparto que todo lo que son los vegetales es muy importante mantener, pero no así los sedimentos, los áridos que se forman y que sería necesario todos los años realizar una extracción en lugares muy puntuales, muy determinados, pero que eso sí contribuye a la limpieza del río y no causa ningún, al revés, mejora el cauce y lo hace más sostenible. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar si se despilfarra agua o no. Vamos a hablar de los regadíos y si los agricultores deberían de pagar por el consumo o por las hectáreas que riegan. Seguimos analizando la gestión del agua en la cuenca del Duero. La campaña de regadío se presenta tranquila y sin problemas. Este quizá es un buen momento para abordar la tarifa de riego. La Confederación Hidrográfica del Duero estudia una nueva fórmula para aplicar a los regantes. Se primará el ahorro. En un futuro inmediato considera que para un mismo número de hectáreas, el que más agua requiera durante la campaña pagará más que el que use menos. Nuestro compromiso era empezarlo por el Órbigo, para precisamente como es una zona grande, ir probando a ver cómo iba saliendo. Por ahora el reglamento está sin desarrollar. De momento seguimos cobrando como hasta ahora, es decir, por hectárea con derecho a riegos. En todo caso, el objetivo es incentivar la modernización de regadíos. La idea es que efectivamente se vayan modernizando todas las zonas regables y que tendamos a pagar un fijo por el servicio general, por decirlo así, y un variable que dependerá del gasto de agua que se haga. De momento los embalses están a rebosar, pero la prudencia hará que se disponga solo de la cantidad de agua necesaria. No porque haya mucho agua y pidan, se la vamos a dar. Habrá que darles lo que haya que darles para que rieguen, pero nada más. Castilla y León cuenta con 394.000 hectáreas de regadío. Es la tercera comunidad autónoma por superficie después de Andalucía y Castilla-La Mancha. Bueno, pues esa tarifa debe estar en función del consumo o hay que cobrar a todos por igual. ¿Qué dicen los regantes? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con que haya que cobrar a todos por igual. Precisamente si estamos haciendo las modernizaciones es para que en el momento que todo esto esté en marcha y estemos regando con las modernizaciones, cada uno gaste por aquello que paga. Si utiliza X, pues a lo que le salga, y el que utiliza menos, pues le salga más barato. Se pueda premiar el ahorro. Nosotros estamos muy de acuerdo con eso y estamos en ese camino, y prueba de ello, ahí lo salía en el vídeo, que el Órbigo, que es mi zona de base, habíamos llegado a un acuerdo para empezar a hablar ya de una tarifa binómica, donde una parte del coste
que tenemos que afrontar, lo afrontáramos directamente por hectárea y otra parte ya la empezáramos a afrontar por agua gastada. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que en pocos años, el día que la mayoría de ello esté todo ya en regadío, cada uno tiene su contador y tiene el agua que gasta la va a pagar. ¿Tienen ahora mismo más derechos los agricultores que han hecho una modernización de los regadíos que los que no la tienen? ¿Si tienen más derechos? No, en estos momentos no. Estamos precisamente trabajando para tratar de implantar esa tarifa binómica a la que se refería antes el vídeo y un poco en la línea en la que se refería Ángel González Quintanilla. Es decir, que de alguna manera se pague una parte fijo en función de la superficie y otra parte en función de los consumos. En España todavía se hace bastante poco, hay unas zonas bastante limitadas donde se gestiona de esa manera, pero creemos que es fundamental porque es además la manera de incentivar la modernización. En estos momentos, más o menos de lo que se riega en el territorio de aquí de Castilla y León, pues lo que se riega con aguas de pozos evidentemente está todo modernizado, en el sentido de que no se riega nada con surco, se riega todo pues o por aspersión o por goteo. En las aguas superficiales más o menos se han modernizado del orden de 100.000 hectáreas en los últimos 10 años, que es aproximadamente un poco menos. Entonces, en estos momentos, en el Plan Hidrológico del Duero, como digo, la mayor inversión prevista es precisamente en modernización, con diferencia sobre todo lo demás. Y está claro que hacia el futuro hay que tener un evidente paralelismo entre consumo y, evidentemente, tarifa. Bien, vuelvo a insistir, estamos en un sector productivo importantísimo, fundamental para Castilla y León, y que creo que se debe regular y compartir en esos criterios, ¿no? Pero sobre todo teniendo como referencias el ahorro, la modernización, pero el ahorro también, y darle el valor que realmente tiene el agua en esta zona que para nosotros, como insisto, los regantes pues es un elemento fundamental de nuestra economía, y entiendo que bueno, pues que ese ajuste con esos criterios de ahorro y de contención, pues realmente se podrá avanzar en una buena línea. Nos tenemos que ir, sí, para yo creo que el uso del agua sectorial es mayoritariamente, casi abrumadoramente diría, en la comunidad autónoma para la agricultura, por tanto es donde hay que hacer los esfuerzos principales. Queda un margen todavía importantísimo, de modernización de regadíos y de uso más racional del agua, por tanto hay que ponerse a ello de forma muy importante. Me parece bien el cambio que ha habido en los últimos tiempos en la planificación hidrológica, que da a este asunto más importancia financiera que a otras cosas, pero yo es que se le daría prácticamente la total. En cualquier caso, la Directiva Marco del Agua dice claramente que en el precio del agua, que es un elemento que va a tirar hacia el uso más racional y mucho más acotado con toda seguridad, hay que tener en cuenta los costes de obtención y los costes medioambientales, que prácticamente todavía no han empezado a computarse. Por tanto, yo creo que si se tienen en cuenta eso, seguro que el futuro agroindustrial o agrícola y rural de la comunidad va a tener que ver más que nada con una reconversión de la agricultura hacia una agricultura ecológica, de forma muy importante, que hacia el tipo de agricultura intensiva que ahora tenemos. Hay un tema Nos tenemos claro, que ir ya. Sí, hay un tema claro en ese tema, que es que cuando se habla de costes ambientales, bien, ¿qué costes ambientales? Porque es que nosotros también estamos facilitando el buen ambiente. Sí. Algunos agricultores, otros no. ¿Cómo que algunos agricultores? Algunos sí, otros no, hay de todo. Que está produciendo maíz, remolacha, hay prácticas agrícolas que está haciendo un sumidero de CO2. Hay prácticas. Habrá entonces que valorar una cosa y la otra. Y vamos a ver, hombre, claro, o sea, que es con los bosques, vamos, con los cultivos, que nosotros, mucho más. Nosotros estamos pagando los costes de explotación del recurso al 100%. ¿Cómo que no? Aquí está el presidente Balín. No. Según dice la Confederación, los costes de explotación al 100%. Los costes de explotación es evidente. Gracias a los cuatro por estar esta noche. Habrá tiempo para seguir hablando de la cuenca hidrográfica del Duero, del aprovechamiento del agua y del ahorro que nos va a todos nosotros. Nos tenemos que ir. Continúa la información con Juanma Pérez. Volvemos ya la próxima semana, el jueves. Descansen. Buenas noches.